Bueno, saludarlo a todos, hola a todas y a todos. Hoy nos juntamos nuevamente, como comentábamos, una reunión muy especial porque en este momento nos hemos juntado con asociados de distintos lugares. Hay de Valdivia, efectivamente, Valdivia, Coyhaique, Puerto Natales, Punta Arenas, eh, y también hay gente de Corfo, de Punta Arenas. Nos hemos juntado para ver tema de este proyecto de ley de que está impulsando el gobierno, que es el anteproyecto nuevo empleo público, que tiene un montón de componentes, un montón de aristas, de situaciones complejas, que nos preocupan, por lo cual la directiva de la ET ha hecho ya 3 reuniones con los dirigentes. Primero estuvimos con nuestra abogada, que también es abogada de la NEF, Sumita Miranda, luego Alejandra Miranda. Después estuvimos con una dirigente del INAPI, dirigente nacional del INAPI, presidenta de INAPI, Ruth Miranda, y no sé si me parece me equivoqué en el apellido, pero Ruth, eh, y que Miranda. ellos tienen bastante experiencia en el tema de teletrabajo. Ellos están ya en modalidad teletrabajo propiamente tal. Nosotros lo que tenemos es trabajo remoto temporal, que es lo que autorizó la Contraloría General a comienzo del 2020 por la pandemia. La tercera charla la tuvimos con don Carlos Insunza, aquí presente, vicepresidente de ANEF, con una amplia trayectoria dirigencial que parte en la ANEIS, Impuestos Internos, y le agradecemos su presencia, y en este caso muy especial porque nos vamos a dirigir directamente a los asociados, que agradecemos la presencia, agradecemos el esfuerzo y el que estén acá presentes. Así que, sin más, le cedemos la palabra a don Carlos, y que nos va a exponer el tema propiamente tal. Adelante, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Saludarlos a todos y todas, compañeras, compañeros. Es un gusto de estar con ustedes y efectivamente, como decía José Luis, en una reunión bien especial. Estuve en una reunión anterior, como comentaba José Luis, con los dirigentes provinciales de la AET, y voy a replicar los contenidos que conversamos en esa ocasión. La invitación es efectivamente para que podamos conversar y para que pueda entregarles la mayor cantidad de elementos respecto de lo que el gobierno ha denominado el anteproyecto de modernización del empleo público, y que todavía no se materializa en un proyecto de ley, pero que tiene un historial bastante largo que vamos a ir comentando. Pero yo no puedo empezar esta conversación sin además dar cuenta de que estamos en un día bien especial. Hoy día es 25 de febrero, es el aniversario, hoy día conmemoramos el asesinato de nuestro presidente mártir de ANEF, Tucapel Jiménez Alfaro. De hecho, hoy día en la mañana hicimos nuestro homenaje anual que hacemos a Tucapel en el Cementerio General. Y evidentemente esta es una fecha muy significativa para nuestra organización, que además es el momento en el que damos inicio al año sindical, así que qué bueno que lo damos también aquí en esta charla con todas y todos ustedes. Miren, entrando en materia, el gobierno anunció a principios lo hizo durante el proceso de negociación del sector, pero más bien lo fue formalizando después de que terminó el proceso de negociación y que se legisló el reajuste general de este año, este anteproyecto de modernización del empleo. Y como les decía, todavía no existe un proyecto de ley, por tanto, todo lo que vamos a comentar está basado en los elementos que el gobierno ha puesto hecho público a través de una página web, de una consulta, de lo que llamaron una consulta ciudadana. Pero esto tiene un recorrido un tanto más largo. Es parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera, y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, pero tiene un antecedente anterior que es bien importante tener a la vista.
Antes de la elección, de la última elección presidencial, un grupo de centros de estudios encabezados por el CEP, por Chile 21, que en el fondo buscaba tener esta aura de transversalidad, hicieron una serie de trabajos que finalmente se materializó en lo que llamaron dos publicaciones en las que volcaban lo que ellos llamaban sus acuerdos respecto de las necesidades de modernización del Estado. Y ese es un documento que ustedes pueden encontrar en la red, de hecho lo pueden encontrar publicado en la página del CEP Chile, y que es bastante extenso. Las materias de empleo público son solo una de las materias, pero cuando uno, y eso fue recogido como parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera, y hoy día la mayor parte de los elementos que eran parte de ese documento transversal de estos centros de estudio están volcados en lo que el gobierno ha articulado como anteproyecto. Esto es bien relevante porque me parece que antes de que entremos en los detalles y analizar puntualmente los contenidos del anteproyecto, frente a los cuales José Luis ha explicado que hay una preocupación del Directorio Nacional de la ET, pero también de la NEF, de nuestras asociaciones base, me parece importante relevar algunos elementos de contexto para entender posteriormente también la discusión respecto de cómo enfrentamos este proceso que el gobierno está intentando articular. Miren, lo primero es que yo creo que para todos es bastante evidente que estamos en un momento en que, a propósito, después del estallido social, después del plebiscito constituyente, con la pandemia de por medio, claro, es bastante sencillo darse cuenta que estamos ante un gobierno que tiene no solo un nivel de aprobación ciudadana de muy bajo calibre, de hecho es históricamente bajo, entonces es un gobierno que está desfondado en los hechos. Pero a mí me parece que eso, que si bien es una realidad a propósito de cómo uno analiza los procesos que han venido ocurriendo en los últimos meses, es un dato de realidad que tiene que ser también evaluado en su justa medida, porque si bien el gobierno tiene una gran cantidad de insuficiencias, incapacidades, nulo respaldo público, sí ha sido capaz de seguir utilizando todo el andamiaje institucional y particularmente sus facultades legislativas para seguir implementando una agenda que es la propia. Así ocurrió durante la pandemia. Durante la pandemia, si ustedes se fijan, la mayor parte de las iniciativas que se fueron plasmando, salvo los retiros de los fondos de AFP, finalmente terminaron siendo en gran medida las que el gobierno fue proponiendo, con un Congreso con poca capacidad de poner alternativas reales de puesta al servicio de recursos públicos y de institucionalidad pública para los millones de chilenos y chilenas que han sufrido consecuencias devastadoras en su trabajo, en sus condiciones de vida durante todo este periodo, pero también a propósito de otros procesos. Y de hecho, si uno mira lo que ahora con este mini cambio de gabinete que se produjo en el verano, con el cambio del ministro de Hacienda, ahí el nuevo ministro, Rodrigo Cerda, planteó como ejes fundamentales y prioridades del gobierno. Estamos viendo que lo que está impulsando claramente es una agenda legislativa y un impulso de contención respecto del proceso constituyente. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? La aprobación del TPP-11, el tratado internacional en materias económicas, en materias de mercado, que tiene justamente por tener ese carácter de tratado internacional, implica que más allá del proceso, le va a poner marcos al debate constituyente que se va a abrir después de la elección de abril. ¿Cuál es la segunda prioridad que ha pasado el gobierno? La reforma previsional. Porque el gobierno sabe que el sistema previsional es probablemente uno de los ejes de transformación más anhelados y el gobierno está tratando de desarrollar un proceso legislativo que contenga y que garantice que sea este Congreso, con esta composición, el que debata un tema que debiera, evidentemente, me parece a mí, ser discutido en el marco de un proceso como el que se va a abrir con la convención que vamos a elegir todos y todas en abril. Pero además, a mí me parece que hay otros elementos de contexto, porque esto no siempre cuando mira contexto mira hacia el frente, yo creo que tiene que mirar hacia adentro también. Y lo cierto es que yo creo que nosotros tenemos que asumir que desde
desde marzo del año pasado hacia acá, con todo el proceso de pandemia, hemos vivido un proceso de pérdida de perfil, de cierto nivel o sea, se han puesto a la vista cuestiones que nosotros, que por parte del mundo sindical sabemos de nuestras limitaciones, pero que en este contexto se han vuelto más complejas. Tenemos un sindicalismo que le ha costado articularse, que está bastante desarticulado. Si miramos el proceso de negociación del reajuste general de este año, es muy evidente que ahí la mesa hizo todo el proceso bastante fracturada y con diferencias muy claras en la estrategia, los contenidos, las prioridades, y eso evidentemente también tenemos que evaluarlo de posicionarnos frente a un desafío tan grande como que el gobierno nos está planteando la voluntad de transformar estructuralmente el empleo público, porque tenemos que asumir que tenemos que tomar medidas, y yo asumo que de parte de la ET estas conversaciones, estas charlas tienen el sentido justamente de buscar articularnos a todos y todas, pero eso tenemos que ser capaces de ampliarlo a todos los espacios, porque vamos a requerir una respuesta unificada del mundo sindical. Ahora, para entrar ya en lo concreto, eso en términos de contexto. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver, voy a compartirles la pantalla para que el gobierno, después de que anunció este impulso respecto del proyecto de modernización, hizo el lanzamiento de esta página web que es el formato de consulta ciudadana, donde plantean sus elementos respecto, sus propuestas para este anteproyecto. Y yo no sé si de quienes están aquí presentes hay alguno que haya contestado a la encuesta. Pregunto, bueno, desde la NEF, de las asociaciones en términos generales, nosotros planteamos no contestarla, pero yo no voy a retar a nadie, así que si hay alguien que la contestó, si que la pudo ver, yo les pregunto, porque cuando uno revisa los contenidos del anteproyecto, hay una cosa que es bien particular, que es que yo creo que uno tiene que asumirla también como uno de los elementos de realidad de este proceso de debate. Está construida en un formato en que el lenguaje utiliza, en que la forma en que expresa las propuestas es bastante atractivo. Y está construido en un formato en que busca ser atractivo respecto de los ciudadanos y ciudadanas, y también en gran medida respecto de los funcionarios y funcionarias. Pero cuando uno empieza a desglosar en detalle cada una de las propuestas y las implicancias que tiene, se da cuenta rápidamente de que son propuestas que finalmente constituyen una reforma estructural del empleo público orientada literalmente a la desestructuración de lo que conocemos hasta ahora, y para proyectar un empleo público que sea altamente funcional a los ciclos políticos de gobierno y terminar con lo que queda de la lógica de un Estado permanente, pese a que los textos declaran completamente lo contrario. La posición de la ANEF frente a este anteproyecto ha sido de rechazo por la que el gobierno este gobierno no ha querido, se ha negado sistemáticamente a instalar cualquier proceso de negociación sectorial. Nosotros entendemos que esta es una materia que debe ser dialogada y negociada de forma bipartita, pero además lo hemos rechazado por el contexto en el que estamos. Nosotros entendemos que esta es una materia que es parte del debate constituyente de nuestro país. Cuando se va a abrir una convención que va a debatir respecto de la nueva constitución, la nacionalidad, del rol y la función del Estado, es evidente que el modelo de empleo público es parte integrante de esa discusión. Y por tanto, el pretender hacerla hoy día, entendemos nosotros, es parte de esta agenda de contención del proceso constituyente que el gobierno está tratando de implementar en distintas fases, y que respecto del Estado se materializa en este anteproyecto que el gobierno ha anunciado que va a ingresar. Oh, bueno, son los imponderables de estar en línea. Esperemos que la situación de Carlos, no sé si él tal vez estaba desconectando la presentación nada más.
Pero ya se debe estar por conectar. Y queremos que resulte todo. Esas son las de propuestas para poder ir contrastando. Entonces, el primer eje que se plantea tiene que ver con esta modificación drástica, radical del modelo laboral. Nosotros sabemos que el modelo laboral hoy día tiene limitaciones. Sabemos que efectivamente, si bien las declaraciones que el empleo de planta debería ser el empleo base del Estado, el empleo de planta se ha ido reduciendo y restringiendo durante los últimos 30 años. Pero realmente la planta sigue siendo la forma matriz en la que se... Y sus componentes son los que generan los derechos respecto de las contratas e incluso respecto del formato de contratación de horario. Entonces, ¿qué es lo que anuncia el gobierno? Crear una nueva relación laboral que se plantea que se va a establecer una sola forma de contratación, un vínculo laboral indefinido, indemnización al egreso, para todos los funcionarios a contratar honorario. O sea, está planteando un único modelo, un único formato de contratación, que sería un contrato indefinido sujeto a indemnización. Que efectivamente, desde el punto de vista discursivo, puede sonar bien atractivo, porque nosotros mismos hemos planteado la necesidad de que la fragmentación del empleo público sea superada y que avancemos hacia un único modelo de empleo basado en nuestro criterio en las lógicas del trabajo decente, en los principios del trabajo decente. Pero cuando se incorpora el componente de indemnización, a mí me parece que eso, que para algunos puede sonar como un elemento atractivo, en términos de decir, mira, hoy día lo que tiene que ocurrir es cuando pasa esto, es que tengo que recurrir a la Contraloría, hay que ir a tribunales, cuando hay despidos injustificados. Bueno, ahora va a haber una indemnización que va a resolver eso. El problema que tiene, compañeras y compañeros, es que en un ámbito que desde el punto de vista estructural es muy distinto. Esta propuesta del gobierno lo que busca es sacar al del ámbito del derecho público. Voy a explicarme. Para quienes sean abogados, va a resultar probablemente más conocido lo que voy a decir, pero voy a explicarlo de la manera más sencilla. En el derecho se distingue el derecho público del privado por una cuestión fundamental. Quienes operan en el derecho privado, en el fondo, cuando cada uno de nosotros vamos a comprar o alguien emprende, en el derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. ¿Se entiende? Entonces, la ley dice lo que está prohibido y todo lo que está descrito en la ley como prohibido se puede hacer. En el derecho público, solo se puede hacer lo que está descrito en la legislación. Y eso es una forma de garantizar que los entes públicos no se extralimiten en sus facultades, además de garantizar los derechos de todos quienes son afectados por las tomas de decisiones de los entes públicos o las autoridades públicas. Extraer el empleo público del ámbito del derecho público implica pasar al mundo de la discrecionalidad.
Porque para quienes conocen también el Código del Trabajo, saben que efectivamente en el Código del Trabajo se contempla la indemnización por años de servicio como parte de sus mecanismos, pero no se contempla para todos los despidos. Se contempla para los despidos injustificados. Es decir, cuando el empresario o la empresa dice, usted está despedido por el artículo 161, necesidades de la empresa, y no necesito dar ninguna explicación al respecto, simplemente lo despido porque yo opino que, la empresa opina que debo despedirlo, ahí la empresa está obligada a indemnizar. A ese mundo nos quieren llevar. Al mundo en que el despido se vuelve una definición discrecional de las autoridades de turno y de las jefaturas de turno en los servicios, y se está poniendo como contraprestación, como compensación, la indemnización. Y a mí me parece, compañeros y compañeros, de que eso es, desde el punto de vista de nuestra mirada del Estado, es muy grave en dos sentidos. Es muy grave porque primero, efectivamente, implica que, claro, algunos compañeros han planteado que eso va a limitar la posibilidad de despido porque va a requerir tener fondos para poder hacerlo, tener presupuesto para poder hacerlo. Bueno, pero cuando alguien toma decisiones con plata que no son las propias, le cuesta poco. ¿Por qué le cuesta a un jefe de servicio despedir si total al final va a pagar el fisco? Si no va a pagar él. Entonces tendrá que buscar la forma de conseguirse el presupuesto para despedir. Pero lo segundo es que efectivamente también modifica drásticamente la lógica del empleo público, porque en el empleo público hasta aquí, sujeto al derecho público, lo que debiera primar, y es la disputa que hemos ido desarrollando y que ha tenido avances en materia de jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, es que todo acto de la administración debe ser fundado. Y en el caso de los despidos también debe ser fundado. Y si el gobierno hoy día está avanzando en esta medida, es exclusivamente porque lo que hemos desarrollado desde el mundo sindical público, particularmente desde la ANEF y nuestras asociaciones afiliadas en formatos de defensa, que han construido en buena medida la jurisprudencia de la Contraloría en materia de confianza legítima, la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia también de confianza legítima. Entonces, hoy día a los servicios y a los jefes de servicio les está costando más despedir, porque saben que la Contraloría, si no está adecuadamente fundada en acto, si no está fundado en calificaciones, en evaluaciones, o la Contraloría o los tribunales pueden revertirlo. Entonces, esto es una respuesta a eso. Es una respuesta al avance que ha habido en términos de controlar la discrecionalidad en materia de despido que sigue siendo, en términos legales, la contrata sigue siendo, sigue no teniendo mecanismos de contención, pero la jurisprudencia ha ido avanzando. Entonces, en lo fundamental, esta primera propuesta del gobierno tiene ese objetivo, tiene el objetivo de resolver la problemática que ha implicado en términos tanto de litigación como de reversión, como de costos también, la jurisprudencia que hemos ido avanzando en defensa de un empleo público más estable y vinculado, por supuesto, a la obligación de las autoridades de fundar los actos administrativos que dan cuenta de esto. ¿Cuál es la segunda línea del anteproyecto? Se plantea establecer el mérito como requisito para un ingreso abierto y competitivo al empleo público. Bueno, básicamente no es ninguna novedad. Lo cierto es que como sabemos, el empleo de planta se rige por estas normas, y de hecho las normas rectoras del servicio civil, que fueron una de las últimas modificaciones del estatuto que otorgó al servicio civil la facultad de emitir normas rectoras respecto a estas materias para el conjunto de la administración central, también contemplan la necesidad e instan a los servicios a que todo ingreso a la administración en cualquier nivel y cargo sea por la vía de concursos, pero ahí está planteado efectivamente ya como una modificación para este mecanismo único de contratación indefinida que está descrito. La tercera línea tiene que ver con lo que llaman promover oportunidades de desarrollo laboral para los funcionarios públicos, y aquí el eje fundamental está en el concepto que instalan de movilidad horizontal. Ahora, aquí ya lo que está planteado en la página dice poco, pero cuando uno mira, como les comentaba, estos documentos de los centros de estudio, lo que ahí se planteaba como lógica era que el ingreso al Estado era siempre por concurso público, pero que en el fondo uno concursaba a un cargo en un servicio, con un grado, con una remuneración,
y que la única forma de moverse a otro era moverse por la vía de un concurso similar en ese o en otro servicio. Entonces, efectivamente, claro, aquí cuando hablan de movilidad horizontal, hablan de la posibilidad de transitar entre servicios, pero en los hechos, compañeros y compañeras, significa que lo poco que existe de carrera funcionaria o lo que las asociaciones han logrado implementar por la vía de acuerdos y de procesos internos, de movilidad interna, incluso en la contrata, con esto se acaba. O sea, evidentemente aquí lo que estamos hablando es de una dinámica en la que finalmente esta lógica de concursos públicos de movilidad horizontal va a ser la norma para estas materias. Pero yo creo que lo otro que hay que tener en cuenta es que esta medida, que también puede ser bien atractiva, sobre todo en los servicios y cuando uno conoce, si todos sabemos que el empleo público hoy día tiene problemas y que efectivamente tenemos poca movilidad y que los concursos de ingreso no son siempre los más católicos, pero el eje fundamental de esta reforma tiene que ver con un problema que ha tenido la derecha en sus dos gobiernos, que es que no logran trasladar o incorporar a los servicios del Estado central suficientes personas de su propia línea política. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente el modelo de movilidad horizontal, tal como está planteado en el anteproyecto y en los documentos que lo anteceden, se plantea que esta posibilidad de ingreso y de movilidad horizontal es de toda la administración, centralizada, descentralizada. Entonces, efectivamente, también abarca la posibilidad de trasladar gente del Estado central a los municipios o gente de los municipios del Estado central. Lo mismo respecto de la universidad. Entonces, efectivamente, si uno lo mira con atención, finalmente esta es una medida que está hecha no para beneficiar a los trabajadores permanentes del Estado. Es una medida que está más bien diseñada para facilitar la gestión de gobiernos de turno que van cambiando de signo político y que, claro, tienen gente en distintos municipios. Entonces, ya, llego al gobierno central, ¿y qué hago? Bueno, traslado una cantidad de gente del Estado central a los municipios, me traigo gente mía de los municipios del Estado central. Entonces, más que una medida que tal como se expresa en el titular, promueva las oportunidades, es una medida de flexibilización que además termina con lo que nosotros hemos conocido como carrera funcionaria, con sus debilidades, que también las conocemos, pero que termina efectivamente con la posibilidad de articular una carrera funcionaria y, por tanto, camina en un sentido bien distinto a lo que nosotros hemos planteado de nuestras organizaciones. La siguiente medida que el gobierno incorpora es acotar los cargos de confianza del gobierno, separándolos de los funcionarios del Estado. Miren, esta quizás es una medida que nosotros mismos hemos propuesto. Esa es una medida que nosotros hemos incorporado por parte de la ANEF en distintas negociaciones sectoriales y que hemos propuesto en distintos momentos, justamente a propósito de separar. Y respecto de ella, el debate y este proyecto no es suficiente para tener claridad respecto de cómo va a operar. Tiene más bien que ver con los volúmenes y los lugares en los que se ocupa. Porque, claro, alguien podría decir, pero mira, vamos a poner un porcentaje. Ya, está bien, entonces digamos que vamos a poner que los cargos de confianza de un jefe de servicio, pensando en un servicio, no sé, pequeño, INAPI mencionaba INAPI, a propósito de la charla anterior, José Luis, que tiene 120, 180, 150 funcionarios. Pongamos que sea un 5 o 7%, ya. ¿Pero cuánto es un 5 o 7% de la dotación de la Tesorería General de la República? ¿Se imagina? O sea, entonces, esta medida, si bien es una medida correcta, es una medida, como digo, que nosotros mismos hemos propuesto en términos de que los cargos de gabinete, los cargos de confianza de los jefes de servicio, todos entendemos que en algún rango son necesarios, tienen que estar acotados y tienen que entrar y salir con quien habilita esa confianza. No está claro, por lo menos en el anteproyecto, cómo se va a realizar. Y aquí el gobierno incorpora, por supuesto, como parte de las propuestas, el regular el teletrabajo en el sector público. Lo cierto es que, tal como decía José Luis, bueno, hemos vivido en este periodo en situación de pandemia, con todas las anomalías, lo que nosotros mismos hemos acotado a la definición de trabajo remoto temporal. Y yo creo que todos entendemos que efectivamente el teletrabajo en algún momento va a tener que, lo vamos a regular y va a ser parte de las modalidades de trabajo. Sin embargo, nosotros hemos dicho desde la ANEF que
En primer lugar, nosotros nos parece que ese es un debate que no es sano ni correcto hacer en este contexto, porque claro, hoy día, bueno, ya estamos en un proceso de vacunación, no sabemos todavía cómo va a seguir evolucionando el proceso de pandemia, pero debatir hoy día en el fondo es ponernos en el espacio, porque el gobierno nos va a poner en el Congreso y va a decir, bueno, pero la ANEF quiere debatir respecto de esto, y los funcionarios públicos quieren debatir respecto de esto, o quieren volver a sus puestos de trabajo inmediatamente. Y por supuesto que nosotros sabemos que hoy día no es viable, entonces, pero la forma en que el teletrabajo se ha expresado hasta ahora, yo creo que cada uno tendrá su experiencia, pero yo creo que todos hemos vivido que, que el teletrabajo, si bien no ha sido la forma de enfrentar el proceso de la pandemia, es altamente precarizante. No solo porque traslada costos que debieran ser del empleador a nuestros propios patrimonios, o sea, nosotros ponemos la oficina en los hechos que en nuestra casa, ponemos muchas veces los computadores, ponemos la luz, el internet, o sea, hay un tema de costos involucrados, de traslado de costos desde el empleador a los trabajadores, pero además están los problemas de control de la jornada, de que finalmente el trabajo no se acaba nunca, porque hay muchos compañeros que para seguir que las cargas de trabajo las han sacado fuera de horario. Entonces, ahí hay un debate respecto de regulación que no está, que nosotros entendemos que debiera ser un debate extenso y que buscara en el fondo que las modalidades de teletrabajo que se terminen implementando, primero efectivamente se garantice que sean voluntarias, cosa que por mucho que se declare todos sabemos que no es tan fácil, porque va a bastar que en algún minuto algún servicio que quiera avanzar derechamente a tener un teletrabajo de carácter universal, empiece a hacer concursos públicos en los que reclute gente para teletrabajo. Entonces, y dice, bueno, pero si nosotros aquí tenemos un trabajador que postuló para trabajar en teletrabajo, nunca estuvo planteado que tuviera un lugar de trabajo. Entonces, el teletrabajo, efectivamente, si bien todos entendemos que, creo yo, que es una modalidad de trabajo que llegó para quedarse, requiere ser regulado de manera muy especial, muy particular, y muy particular en el sector público, porque finalmente, como todos quienes trabajamos en la administración sabemos, muchas de nuestras tareas, o sea, en una parte de nuestras tareas, las aprendemos en la interacción en nuestros espacios de trabajo. O sea, yo hago el ejemplo con el impuesto interno, pero yo creo que lo voy a trasladar a ustedes. ¿Dónde se forma un recaudador fiscal? ¿Dónde? ¿En qué universidad dictan ese curso? Entonces, en el empleo público, la formación respecto de las tareas, de la especialización, se hace en la interacción de quienes de interacción y en los espacios laborales. Y a mí me parece que eso también es un elemento que no siempre se tiene en cuenta. Y finalmente, el último elemento que el gobierno plantea es sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad e incorporar el maltrato y el acoso laboral y sexual. Y esto que si bien, claro, incorporan el acoso laboral y sexual para generar también esta lógica que decía al principio, de que es una propuesta que está redactada para sonar atractiva respecto a distintos mundos, finalmente es claramente busca fortalecer la capacidad sancionatoria, reduciendo la bilateralidad, reduciendo los mecanismos de defensa en la administración y por lo tanto también está bien adosado a estas lógicas de precarización del trabajo. Aunque efectivamente todos yo creo que podremos compartir muchos, que los formatos de desarrollo de investigación y sanción administrativa requieren reforma, pero claramente la forma en que está descrito y lo que está planteado en el anteproyecto tiene una clara inclinación de balanza respecto del rol de las autoridades. Entonces, compañeras y compañeros, estos son los titulares de este anteproyecto que el gobierno ha esbozado. Y a mí me parece que para sintetizar y para que abramos la conversación, que hay que tener muy a la vista, primero, que el momento en el que se plantea es un momento que, como decía al inicio, busca generar una contención. El gobierno sabe que en un espacio más democrático, en que va a haber representantes probablemente del mundo de los trabajadores,
las propuestas y planteamientos que nosotros hemos hecho respecto de avanzar en trabajo decente en el Estado tienen posibilidades de cursar y tienen posibilidades de empezar a abrirse camino. Entonces busca el gobierno generar hoy día una contención legislando aceleradamente al final de su gobierno de esta manera. Lo central me parece a mí, lo más grave que está. Ya lo voy a ver, hija, no te preocupes. Ven a saludar aquí a los compañeros de la tesorería. Ya, no te preocupes, yo voy al tiro. Las bondades del teletrabajo, y aquí estoy conmigo. Entonces, la extracción del empleo público del ámbito del derecho público es quizás el objetivo central que se busca con las medidas de transformación en materia contractual. Y finalmente, compañeros y compañeros, los demás mecanismos precarizadores que ya hemos descrito. Hijita, voy a terminar aquí primero y después, no voy a ir al tiro. No voy a ir. Dale, vuelve a tu malito. ¿Ya? No, mi amor, no puedo. Entonces, yo solo quiero detenerme nuevamente en que yo creo que tenemos que tener en cuenta que los mensajes que se pasan son mensajes que nosotros tenemos que ser capaces de evaluarlos para poder hablar hacia nuestro mundo, hacia los trabajadores y trabajadoras que representamos, a propósito de estos mensajes atractivos que buscan ser atractivos, que se instalan como la indemnización, el mérito instalado como concepto, pese a que cuando uno mira lo que están proponiendo no ve mucho de mérito de por medio, pero también hacia la ciudadanía, porque finalmente me parece que el resultado de una transformación como la que el gobierno está proponiendo significan los hechos una tremenda desestructuración de la función pública. Implica el paso a una dinámica en la que lo que durante muchos años se intentó hacer, que fue capturar al conjunto del Estado al servicio de los gobiernos de turno, esta dinámica o este proyecto avanza en buena medida respecto de ello, pero además buscando desestructurar nuestras organizaciones, porque por un lado, no solo por la forma en que se implementa, en que no se convoca, no se negocia, no se escucha, no se incorpora, sino que además porque muchas de las medidas, y particularmente la instalación del teletrabajo como una dinámica de mayor amplitud, implica en los hechos un tremendo desafío para las organizaciones sindicales. Todos sabemos que este periodo que hemos vivido ha diluido nuestras redes, nuestros lazos, y tenemos que buscar la forma de rearticularnos para responder a esto, pero también teniendo en cuenta de que es una materia que a futuro también va a ser parte más permanente de nuestro formato de trabajo. Hasta aquí me quedo para que empecemos, me parece a mí, a intercambiar. Eso, José Luis y Gina, muchas gracias. Gracias, Carlos. Oye, sí, bueno, pasamos, gracias por la presentación. Tu micrófono, José Luis. Perdón. Gracias, Carlos. Mira, pasemos a preguntas, consultas, dudas. Podemos, los mecanismos tradicionales, levantar la mano o a través de mensaje, lo más cómodo. Ahí en la parte inferior derecha tienen levantar la mano para quienes quieran hacer sus consultas, comentarios también respecto de la exposición y lo que han podido, digamos, de lo que se sabe también de este anteproyecto. Así que cedo la palabra. Y si me permiten partir, Gina, adelante, Gina. Gracias, José Luis. Para darle un poco más de confianza a los colegas que se atrevan a intervenir, yo más que nada, bueno, darle las gracias a todos los que hoy día nos están acompañando y sobre todo a Carlos, que realmente para mí es nuestra segunda charla, que la encuentro muy, muy grata y además contundente en cuanto a la información de lo que se trata realmente este anteproyecto. Yo creo que aquí el anteproyecto, como lo decía Carlos, es verdad, el gobierno lo muestra muy bonito en muchas ocasiones, y nosotros en la charla anterior y en todas las que hemos tenido anterior lo hemos dicho. Nosotros como dirigentes también en algún momento hemos visto la precariedad de nuestros funcionarios a contrata, que cuando se van del servicio
no se van con ninguna indemnización y disculpando las palabras, que el término que nosotros usamos, con una mano adelante y una atrás, ¿ya? Y en este sentido, hoy día, en este anteproyecto, es como se deslumbra, es lo que ustedes estaban pidiendo prácticamente, es pensar en estos funcionarios que no estaban considerados. Pero yo creo que fuera de eso, hay que pensar en un tema mucho más grave, que hoy día, cuando tenemos un estamento de planta, a eso es lo que vamos, a terminar con el estamento de planta, ¿ya? Porque hoy día, cuando las personas se vayan jubilando, los de planta, no van a ser incorporados en ninguna planta, van a ser funcionarios a contrata. Y ese es lo que nosotros siempre hemos tenido el miedo, y es lo que hemos estado en contra de cuando han estado en las agendas de gobierno, el tema de achicar al servicio público. Y hoy día, ¿cómo le muestran a la ciudadanía achicar al servicio público? Desprestigiándonos a nosotros como los trabajadores del servicio público, que hoy día prácticamente es como que este gobierno vio la luz y sabe cómo el servicio público llegar más a la ciudadanía en mejores condiciones, en mejor atención, y todo lo que hemos hecho por años y lo que se ha logrado por años queda en nada. Yo creo que aquí, y lo importante es tomar conciencia de eso, hacer conciencia en cada uno de los funcionarios públicos. Y lo otro es no negociar servicios con ni las asociaciones ni los funcionarios por su cuenta, negociar con su administración. Aquí nosotros tenemos una agrupación, que es la Agrupación Nacional ANEF, la que agrupa todos los servicios públicos, y debe ser a través de ella esta negociación. Nosotros no podemos negociar con nadie si el gobierno no instala una mesa donde estén nuestros representantes, los que van a canalizar todas nuestras inquietudes, y que ya lo han estado haciendo. Creo que esa es nuestra prioridad como funcionarios públicos, luchar por mantener lo que hemos logrado en todos estos años, que se han logrado, muchos de los logros que tenemos ha sido a través del sindicalismo. Eso, Carlito, y darte las gracias por nuestra charla. Gracias Gina. ¿Alguien más quiere consultar, aportar? Y yo Carlos, a mí me llamó mucho la atención la encuesta que se hizo. Uno dice, sí, es bueno, es siempre sano preguntarle a la ciudadanía respecto de un proyecto, de un anteproyecto de ley, siempre es sano. Pero uno se queda con la duda, ¿por qué en este contexto del empleo público y todo lo que impacta hacia el empleo público respecto de lo que se está consultando con una materia tan técnica y tan compleja? Pero bueno, siempre es sano preguntarle a la ciudadanía. Pero la duda es, ¿por qué no se hace con todo? ¿Por qué no se hace con la reforma tributaria? ¿Por qué no se hace con el código de agua? ¿Con la reforma previsional? Por eso le preguntamos a la ciudadanía también de todas esas materias, que también tienen mucho que aportar. Y respecto de la transversalidad del estudio que se hizo, que efectivamente tú mencionabas el CEP, Libertad de Desarrollo, y una más que era la Chile 21. Claro, uno ahí también echa de menos la Fundación Sol, qué pasó con Alejandro Licar, o qué pasó con la Fundación Senda. Entonces, claro, se plantea como un estudio transversal, pero la verdad es que tanta transversalidad no tiene. Generar las reflexiones de esos dos aspectos. Norma también, es una consulta. Hola, sí, Alejandra Chicarelli de Coyhaique. Bueno, en realidad este proyecto a todas luces es para que el gobierno de turno pueda instalar a su gente en los cargos públicos. Sí, eso en definitiva. Porque claro, pueden decir, por ejemplo, ya que vamos a tener derecho a indemnización, pero si ellos abocan, por ejemplo, a que es por necesidades del servicio, la persona se va a ir con una mano adelante y con otra atrás.
En ninguna parte han hablado, por ejemplo, no sé, pues que tengan derecho al seguro de cesantía, por ejemplo, que nosotros no lo tenemos. Entonces, en definitiva, es para eso. Y para, por ejemplo, cuando algún funcionario le sea alguna jefatura como una piedra en el zapato, que la puedan trasladar y moverla a otro servicio. Si en definitiva es para eso, para que el gobierno de turno tenga el control de los funcionarios a nivel nacional. O sea, no es ninguna, yo no veo modernización en este proyecto. No veo modernización en cuanto a atención, en cuanto a protocolos, en cuanto a atención ciudadana. O sea, es netamente para eso, para poder instalar a su gente y pagar los favores políticos después de las campañas. No es para nada más. Entonces yo lo que sí le quiero pedir a la NEF es el tema de que tenemos que estar en realidad todos súper atentos, porque si no estamos encima nos van a pasar un gol, pero de media cancha, que no nos vamos a dar ni cuenta cuando esto ya sea efectivo. O sea, si ya es necesario, por ejemplo, que cada gremio empiece a conversar con sus senadores y sus diputados de las regiones para que vayan socializando el tema, porque va a ser la única manera de poder detener esto, y que si se hace algún proyecto, sea un proyecto que sea en serio y que tome en consideración la opinión y la experiencia de los funcionarios públicos. O sea, no puede ser de que porque, por ejemplo, estudios o centros de desarrollo se junten y ellos lo ven todo como en la parte teórica, que es muy bonito, pero la parte práctica ellos no la tienen. Entonces, necesitamos que estemos alerta y desde ya empezar a tener reuniones con los senadores y diputados de cada región para ir socializando este tema y que no nos pille, como en otras oportunidades, a lo mejor nos pilla otros proyectos cuando ya estamos encima y ya como que no hay mucho más que hacer. Eso sería, y agradecerle a Carlos y a la directiva nacional por permitirnos, y sobre todo las localidades que estamos más lejos, Coyhaique, Punta Arenas, Natales, Valdivia, tener un encuentro en donde nuestros asociados también se sientan tomados en cuenta y que les está llegando la información de primera mano. Así que agradecerles eso. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Carlos, ¿interven respecto de lo ya mencionado? Sí, mira, agradecer primero las palabras. Yo soy más agradecido de que tengamos estos espacios, ustedes lo saben, así que agradecerles a todos quienes se han conectado. Pero comentar un par de las cuestiones que se han planteado. Miren, a mí me parece que efectivamente el debate respecto de la supuesta transversalidad de las propuestas iniciales es un debate bien interesante, porque es un debate que nos confronta a una evaluación del escenario. Y es asumir derechamente que estas iniciativas que hoy día se están impulsando y cursando tienen un aval que va más allá de lo que formalmente se declara como partidos de izquierda, derecha, progresistas o de centro, porque lamentablemente tenemos una realidad en la que tenemos un eje transversal que abarca prácticamente a todos los partidos del espectro, donde en cada uno de esos partidos existen núcleos fuertes que adhieren a la implementación neoliberal que se ha realizado en el país y que buscan profundizar. Y eso es lo que representa la participación de Chile 21, por ejemplo, en este estudio. Y claro, hay otras visiones, hay más alternativas, pero a mí me parece que eso hay que tenerlo en cuenta porque ese estudio efectivamente, o ese compendio, era una forma de justificar, tal como la encuesta o esta, ¿cómo se llama?, esta consulta ciudadana que realizó Hacienda también es un instrumento, son mecanismos para validar lo que se quiere desarrollar. Mira, el segundo punto que yo quiero plantear y que me parece bien interesante, y creo que se me escapó y lo voy a plantear tal como lo planteé en la charla con los dirigentes, tiene que ver con la indemnización. Y voy a hacer exactamente la misma reflexión que hice esa vez. Yo hace algunos años, conversando con una famosa abogada de la plaza, de las que se dedican a las tutelas de derechos fundamentales de funcionarios públicos, que es muy reconocida por la demás, tuvimos una diferencia en algún momento, justamente en este rango. Y yo lo que le planteaba era que para nosotros, claro, el mecanismo de tutela, si bien era útil,
nosotros íbamos a seguir privilegiando y buscando que ganar en el mecanismo de recurso de protección, porque el recurso de protección lo que hacía era que devolvía a los trabajadores a sus empleos, y que nosotros entendíamos que ese era nuestro objetivo. O sea, por lo menos desde la ANEF nuestro objetivo nunca ha sido que indemnicen, nunca ha sido el generar mecanismo, sino que porque entendemos que el derecho es el empleo. Y lo que la compañera me decía, lo que pasa es que, bueno, es que cuando la gente vuelve, a veces le resulta difícil porque los ambientes están malos y hay gente que no quiere volver, pero al final el tema es que la indemnización es el derecho. Y yo creo que esa es una cuestión que nosotros tenemos que tener muy, muy en consideración. El momento en que los mecanismos indemnizatorios entran a jugar en la cancha del empleo público, efectivamente la indemnización se va a transformar en el derecho. Pero yo entiendo que nosotros hacemos defensa del empleo. Y hacemos defensa del empleo por distintas razones. Primero, porque entendemos que el derecho al trabajo es quizás el más fundamental de los derechos junto al derecho a la vida. Y esa es la mirada de las organizaciones sindicales. Pero además, porque entendemos que cuando estamos hablando del empleo público, ¿por qué no hay indemnización? ¿Por qué nunca a nadie antes se le ocurrió incorporar indemnizaciones en el empleo público? Porque el supuesto que había de fondo, que tiene que ver con esta idea de que el empleo público es parte del derecho público, es que en el empleo público no puede existir el despido injustificado. Porque el jefe de servicio o la autoridad de turno no es el dueño del servicio, es quien está de paso para administrar, y los trabajadores, y por lo tanto las decisiones tienen que estar fundadas y tienen que tener racionalidad, y los despidos deben ser todos justificados. Está bien, esa es la teoría, pero el momento en que la lógica del estatuto administrativo cambia y pasa a ser el que la indemnización es el derecho, va a ser el momento en que efectivamente vamos a estar todos sujetos, vamos a pasar de un mundo del empleo público sometido a un derecho público imperfecto al mundo en que el empleo público va a estar sometido a la arbitrariedad de la autoridad de turno. Eso es lo que está en juego. Y yo creo que eso es bien importante que seamos capaces de asumirlo y de incorporarlo. Y efectivamente, tal como decía Gina, bueno, ahora Briones está en otra aventura. Ahora Briones quiere ser el presidente del país y no sé si vieron la última entrevista que anduvo circulando una que dio en CNN, en que le pusieron un titular bien interesante porque yo creo que a Briones uno tiene que reconocerle que es un tipo con capacidades de comunicación y que efectivamente es bien consistente en sus ideas. El titular era algo así, si no me equivoco, como lo voy a buscar, aquí lo tengo. Tenemos demasiada evidencia que muestra que los ciudadanos se sienten maltratados por el Estado. Entonces, yo leía a Briones y decía, o sea, vivimos en el país de las AFP, en que el agua es privada, en que las ISAPRES no esquilman todos los días, o sea, y a Briones se le ocurrió que los ciudadanos chilenos se sienten abusados por el Estado. Está bien, si todos sabemos que en el Estado hay problemas y que hay cosas que se pueden hacer mejor. Muy bien, hija, pero muestra aquí para que todos te puedan dar. Entonces, pero lo que quiero transmitir es que estas campañas de desprestigio que durante mucho tiempo, y particularmente durante este gobierno desde el día 1, o sea, basta con recordar que este gobierno se eligió con el candidato, hoy presidente de la República, hablando de la grasa del Estado, diciéndonos que éramos la grasa del Estado. Entonces, esta campaña de desprestigio permanente, efectivamente nosotros tenemos que salir a contrarrestarla, y yo muy de acuerdo con lo que plantea Norma, también me parece que efectivamente, y también lo planteé cuando tuvimos la charla con los dirigentes provinciales, yo quiero volver a saludar y celebrar esta iniciativa de la ET de hacer este proceso de conversación, porque yo tengo la convicción de que este anteproyecto nosotros vamos para detenerlo, para ponerle freno, vamos a requerir movilizarnos. Y yo entiendo que el contexto que estamos viviendo y la pandemia nos lo dificultan, pero vamos a tener que buscar la forma, y buscaremos la forma, pero sí, hay un elemento que yo creo que es central.
Y en esto de movilizarnos, claro, durante este periodo hemos hecho harto en términos de que nos movilizamos con los dirigentes, pero para algo de esta envergadura nos necesitamos a todos y todas. Necesitamos a todas nuestras organizaciones y al conjunto de nuestros afiliados efectivamente convencidos y actuando. No será con marchas multitudinarias, probablemente como estamos acostumbrados, y tendremos que inventar los mecanismos, pero esto efectivamente va a requerir que nosotros, como un colectivo, como lo que es el sindicalismo, un cuerpo actuando colectivamente, donde los afiliados y afiliadas, donde los trabajadores de base juegan un rol fundamental en el país. Yo creo que frente a esto es la única forma que tenemos de reaccionar, porque y cierro con algo que decía bien al principio, a propósito del contexto, tenemos todavía un Congreso Nacional que está por estas lógicas. Y efectivamente, yo insisto en que el gobierno ha entendido bien eso y ha sido capaz de seguir utilizando las tremendas capacidades que la Constitución vigente y que la institucionalidad ofrece para contener las necesidades de transformaciones, para contener las respuestas que se demandaron de miles de maneras para paliar la crisis y que nunca llegaron, la crisis económica que generó la pandemia y que nunca llegaron, y también para avanzar o intentar avanzar en esta agenda de contención transformadora, de contención constituyente que el gobierno hoy día ha puesto en el centro de su accionar. Gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Lorena. Adelante, Lorena. Sí, buenas tardes. Un gusto de poder estar con don Carlos aquí, que nos explique un poco sobre este anteproyecto. Solamente hacer un alcance, que cuando hablamos sobre la movilidad entre las instituciones, hay una parte también que aparece ahí, que lo estaba mirando cuando dijo dónde poder googlear, empecé a googlear al tiro, está la parte de las calificaciones. Y ahí encuentro yo que hay una pérdida para el funcionario, ya que la calificación va a ser en forma directa con la jefatura, donde nosotros como gremio, la verdad que ni siquiera aparecemos en el papel. Entonces, ahí yo veo, digamos, claramente una señal de que, de cierta manera, nos quieren ir dejando de lado, pero bien de lado. Yo no sé si hay alguna... señalan ahí que obviamente la calificación al parecer estaría vista en 3 grupos de evaluados, pero tampoco, digamos, no aparece el nombre de gremio, no hay nada, ni siquiera un representante de estamento, nada, ni junta calificadora, nada de eso. Yo no sé si hay mayores antecedentes referentes a esto, y es también quizás un tema que se pueda tratar, digamos, dentro de todos los peros que hay en este anteproyecto. Absolutamente, Lorena. A mí se me escapó. Tienes toda la razón. Efectivamente, el anteproyecto va en la misma lógica que explicaba. Es la eliminación de los mecanismos de bilateralidad, es la eliminación del marco general, porque el mecanismo evaluatorio queda a discreción de los jefes de servicio, se acaban las juntas calificadoras y por tanto se acaba la bilateralidad, la posibilidad de contactar, y también se acaba, o sea, es también efectivamente la transformación que se plantea de la evaluación de desempeño, está absolutamente alineada con todo lo demás, y es una forma de restricción y de entrega de más capacidades y de más arbitrariedad respecto de la jefatura. Eso es absolutamente así. Sí, tienes toda la razón. Yo de hecho lo tenía apuntado y pasé por encima, debe haber sido entre medio del corte, justamente cuando íbamos en esa parte, cuando José Luis me votó. Así que... no, yo también. No, pero tienes toda la razón.
Así es, y ese es otro aspecto porque va y si se fijan es absolutamente congruente, porque para despedir de manera arbitraria con cierto manto de legitimidad se requiere poder evaluar de manera arbitraria. Entonces todos los componentes, si uno al final, claro, uno los puede analizar por pedazos. Y cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus complejidades, pero cuando uno después mira el marco general y junta mecanismos lo que llaman de contrato indefinido con indemnización, vinculado a este nuevo sistema de evaluación, vinculado al perfeccionamiento de los mecanismos sancionatorios, vinculado a la movilidad horizontal. Entonces uno va hilando y claro, efectivamente es todo muy coherente y vuelvo a repetir, el anteproyecto lo que describe finalmente es el paso de un mundo de una realidad de empleo que vivimos hoy día, que es súper imperfecta, y todos lo sabemos, pero en que las reglas están establecidas en la legislación y que uno tiene ciertos mecanismos que también son imperfectos, pero ciertos mecanismos para enforzarlos, como la Contraloría, como los tribunales, a un mundo en que lo que se va a legalizar es la instalación de la más completa arbitrariedad en el espacio en el que nosotros trabajamos, en el empleo público. Excelente. Gracias, Carlos. Gracias, Lorena. Mira, si no tenemos otra consulta, estaríamos mirando. Sí, ya ha pasado, nos va el tiempo también. Reiterar los agradecimientos. Mire, en este momento nuestro presidente Juan Morales no pudo estar presente. Se coincidió con una reunión interna por temas de bienestar, que se hizo imprescindible, digamos. No era posible postergar ni una ni la otra, así que como esto siempre tenemos que estar en distintas actividades, don Juan no pudo estar presente, así que pide sus excusas, se presenta sus excusas, pide que lo justifiquen, y le ha estado prácticamente en casi todas estas reuniones, porque es un tema muy relevante. Así que, no sé, Gina, ¿quiere intervenir algo? No, más que repetir lo que les acabo de decir a todos, que es lo que yo creo que entendieron la mayoría y agradecemos eso, de estar atentos, por habernos acompañado hoy día y por supuesto, ustedes han conocido, compartirlo con las personas que pueden conectarse o también con otros colegas de otros servicios públicos. Yo creo que es súper importante, como dice Carlos, y también lo repetió varias veces, es hacer fuerza. Yo creo que aquí no es un tema dirigencial, no es un tema solo de la NEP, no es un tema solo de la Directiva Nacional de la ET, ni los dirigentes provinciales, es un problema y una situación que nos afecta a todos los funcionarios públicos. Y eso es lo que tenemos que hacer conscientes. Y también volver a decir, es verdad, tenemos que hacer lobby probablemente con los parlamentarios. Yo creo que no va a ser difícil, por lo mismo que nos comentaba Carlos, que hay muchos parlamentarios que también les gusta esta idea de este anteproyecto, pero somos nosotros los llamados a decir qué es nuestro servicio, qué es el servicio público. Cuando nosotros atendemos a un contribuyente o un usuario, ¿ya? Somos nosotros los llamados a estar atentos y a que esto no pase. O sea, todos sabemos que el gobierno intenta ya volver a colocar en el Parlamento este proyecto dentro del mes de marzo. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar antes, como decía Norma, de no llegar a placer cuando ya estén todos convencidos de que es lo mejor para la administración pública, sino que nosotros salir antes al camino. Yo creo que esa es la labor nuestra y hoy día yo creo que la ET, nosotros como directorio nacional, eso es lo que hemos querido enviar, ese mensaje, hacerlo parte y carne de cada uno de nosotros y transmitirlo a todos e incluso a los usuarios. Eso, chicos. Gracias. Gracias, Gina.
saludar entonces, agradecer a Carlos, a los dirigentes, especialmente también a Lorena, que fue la que primero nos pidió hacer esta reunión con los asociados. Agradecer por intermedio también de ella que tuvo la iniciativa de invitar a nuestros colegas de Corfo, a Coyhaique, Valdivia, que también ha estado presente, Puerto Natales, y así que sin más agradecer, gracias Carlos, gracias a todos, que estén todos muy bien, nos estamos juntando en otra oportunidad. Exacto. Gracias, Carlito. Gracias. Muy agradecida. Muchas gracias a ustedes. Igual, que estén todos bien. Gracias, que estén bien. Un abrazo. Un abrazo a cada uno, que estén bien, chicos. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Lorena, por la invitación. Se agradece. Cuando se pueda, no hay problema. Se esfuerza regionalmente para hablar con nuestros distinguidos o diputados o senadores. Exacto. Oye, disculpa, En un Karina. caso, Disculpa, recién vi que habías levantado la mano, no alcancé. sí, pero no te preocupes, era para eso, para despedirme de Lorena, agradecerle, Ya, porque quedaron muchos temas muy bien aclarados, así que ya, se agradece. perfecto. Gracias a ustedes. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Bien, bueno. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Chao.